Oh, qué amor incomparable Jesucristo nos mostró, cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adora? Que exaltado siempre sea nuestro príncipe de paz. En el monte Calvario, fuentes de infinito amor, aquel gran día se abrieron. Oh, qué inmerecido don. Cual gran río de lo alto, sin cesar su amor fluyó. Sobre el mundo derramado paz, justicia y amor. Bello poema lo escribió un hombre llamado William Rees. Él vivió en el siglo XIX e impactó a su comunidad por la forma en que él describía ese amor inagotable del Dios eterno. Y es que uno podría preguntarse, ¿qué es lo que William Rees podía ver que cautivaba su corazón de esa forma? ¿Cómo es que él podía escribir y describir tal belleza del amor de Dios? Pues lo que él veía era la revelación de Dios en el rostro de Jesucristo. Lo que él veía cada día era lo que Dios había decidido revelar a través de su palabra. Pero lamentablemente hay una condición de nuestro corazón. No nos apasionamos y no describimos el amor de Dios de tal forma como lo hizo William Rees. No lo hacemos en nuestra vida cotidiana. Es fácil venir aquí y cantar estos himnos y ver cómo nos embarga la verdad y nuestro entendimiento comprende lo que estamos cantando y sentimos la emoción que es esa verdad, pero salimos de aquí y en nuestro andar diario no vemos que nuestro corazón tenga la misma pasión y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estamos tan apasionados de lunes a sábado? ¿Por qué no vemos esa misma intensidad en nuestro corazón? Porque muy probablemente no estamos contemplando y considerando al Dios verdadero, a Jesucristo como el Mesías, la autoridad de Él en nuestras vidas. Y precisamente Mateo nos guiará por estos eventos que encontramos en el capítulo 21, del versículo 1 hasta el versículo 27, para mostrarnos quién es Cristo y mostrar clara evidencia de que Jesús es el Mesías prometido. Él quiere mostrarnos aquí y dejar un claro relato de que Cristo es el Rey con la autoridad suprema. Y lo va a hacer enmarcando los relatos que hoy nos ocuparán en 3 días, los primeros 3 días de la semana de pasión de nuestro Señor Jesucristo. El primer día lo encontramos allí en los primeros 11 versículos. La entrada triunfal, la entrada a Jerusalén. El segundo día nosotros encontraremos cómo el Señor Jesucristo manifiesta su autoridad en el templo. Y el tercer día encontraremos al Señor Jesucristo maldiciendo la higuera y discutiendo con los principales sacerdotes y ancianos de la religión judía. Entonces, el día inicial, el día domingo, algunos creen que es el día domingo, otros teólogos mencionan que ese día no es el día domingo, sino el día lunes. Pero el día de la entrada triunfal a Jerusalén es un momento muy singular, ya que era el tiempo de la Pascua. Ustedes encontrarán ese relato en los primeros 11 versículos. Y es interesante porque Mateo nos describe que entra el Señor Jesucristo a Jerusalén en el tiempo de la Pascua, donde miles, cientos de miles y muchos creen que millones de personas han llegado a Jerusalén para celebrar esta Pascua. Y no solamente personas judías, llegaban a esa
reunión, a esa festividad, personas de otra nacionalidad para celebrar junto con los judíos la fiesta de la Pascua. Pero la forma en que describe Mateo esa entrada en ese tiempo del Señor Jesucristo es particularmente llamativa. ¿Por qué? Porque entra como un conquistador. Ustedes pueden leer y se dan cuenta que Él llega allí y había un séquito de personas adorando la entrada de Jesucristo a la ciudad de Jerusalén. Una multitud muy numerosa lo acompañaba. Eso era como un tipo de procesión triunfal. Y se oían los gritos de la multitud diciendo: Hosana en las alturas, Hosana el Hijo de David, ha llegado el Rey. Así que particularmente Mateo nos hace ver que Jesucristo está entrando a una ciudad como un rey, como un rey. Y toda la ciudad, mire versículo 10 del capítulo 21. Cuando entró Jesucristo a Jerusalén, toda la ciudad se conmovió. Él entra a la ciudad y Él da instrucciones precisas a sus discípulos para entrar de una forma singular, porque comprende cabalmente que el entusiasmo de las masas va a producir algo en el corazón de los fariseos. Él lo hace intencionalmente. Él entra allí a Jerusalén y da a conocer quién es Él. Y toda la multitud comienza a adorar a Jesucristo. Viene de Betania. Betania es aquel lugar donde Marta, María, Lázaro vivían. Y recuerdan ustedes que es allí donde Jesucristo resucitó a Lázaro. Muchos conocían el poder de Jesucristo. Así que mucha gente viene para adorar al Mesías. Pero también Mateo nos describe que no solamente entra como el rey, sino como un rey singularmente diferente. Porque entra montado en un asno o en una asna. Y eso hace referencia a la profecía de Zacarías capítulo 9. La gente que aclamaba Hosana, Hosana, el Hijo de David, está viendo a un rey diferente, porque no viene en un corcel, viene en un pollino. No viene con un ejército atrás de soldados, viene solamente con aquellos que adoraban, eran aquellos despreciados. Nuestro Señor sabía bien que ese camino era el camino de su final, de ese ministerio terrenal. Entró así porque sabía que se acercaba la hora en la que Él debía acabar su obra gloriosa. Esa obra de morir por tus pecados y por mis pecados. Sabía que había terminado su viaje en esta tierra y que no quedaba nada más por hacer en su ministerio terrenal, salvo ofrecerse como sacrificio en el monte Calvario. Y es por eso que a la hora de entrar a esta ciudad, como lo hace como un rey con autoridad, como la segunda persona de la Trinidad encarnada, cumpliendo las profecías de la antigüedad. Así que, porque Cristo es el Rey con autoridad suprema, Él es el Rey con autoridad suprema, tú y yo debemos rendirnos a Él como nuestro Señor. Él es el Rey con autoridad suprema. No hay nadie más que pueda tener la autoridad como Él puede tenerla. Nadie más puede demandar esa autoridad, porque Él gobierna en los ejércitos de los cielos y en los habitantes de la tierra, y no hay quien le diga: ¿por qué haces lo que haces?
Y porque Él es el Rey con autoridad suprema, tú tienes una responsabilidad. Tú debes rendirte a Él como tu Señor. Pero déjame primeramente explicar y ver juntos en la palabra cómo Mateo nos presenta a Cristo como el Rey con autoridad suprema. Y después veremos cómo debemos rendirnos a Él como nuestro Señor. Espero me haya explicado. En esta primera parte del sermón veremos cómo Mateo nos presenta a Cristo como el Rey con autoridad suprema. Y en la segunda parte veremos dos implicaciones, dos formas en las que nosotros podemos rendirnos a Él como nuestro Señor. ¿Qué nos dice Mateo acerca de la autoridad de Jesús? Esa autoridad suprema. Es interesante que Mateo, del versículo 1 hasta el versículo 27, nosotros vamos a encontrar por lo menos 7 referencias al Antiguo Testamento. Muchas de estas referencias son directamente relacionadas con Jesucristo. Algunas otras son referencias que nosotros vemos que el Señor Jesucristo hace a alguna circunstancia. Pero rápidamente, ustedes ven el versículo 5 del capítulo 21. Esa es una referencia directa a Isaías capítulo 62, versículo 11. El mismo versículo 5 también es una referencia directa a Zacarías 9:9. En el versículo 13 nosotros encontramos una referencia al Salmo 118, versículo 25 al 26. En el versículo 13 nosotros encontramos la referencia a Isaías 56:7. En el versículo 13 encontramos la referencia a Isaías 56:7 y a Jeremías 7:11. En el versículo 16 nosotros encontramos una referencia al Salmo 8. Pero todas estas referencias están solamente mostrándonos que la antigüedad, las profecías de la antigüedad apuntan hacia algo. ¿Y hacia qué apunta? Vaya al versículo 4. Versículo 4. Todo esto aconteció, ¿para qué? Para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Y esta misma expresión la encontramos en el capítulo 1 del Evangelio según San Mateo, versículo 22, y en el capítulo 26, versículo 56, donde dice lo mismo, está la misma expresión. Y todo esto aconteció para que se cumpliese la profecía. Es decir, nosotros vemos aquí que todo lo que estaba dicho en la antigüedad tenía el propósito de apuntar hacia una persona, Cristo Jesús. Por eso aquí hay una evidencia más para creer que Cristo es el cumplimiento de todas las profecías. Y esto es el por qué Cristo Jesús, es la cúspide de todo lo anunciado en el pasado. Él es el cumplimiento de las promesas. Él es el verdadero templo, como lo veremos en un momento. Él es la expresión máxima de la identidad. No es tu templo judío, no es tu nacionalidad lo que te da identidad, es Cristo Jesús, Cristo Jesús. Así que Cristo es el todo y Cristo es en todo. La profecía del verso 5 que encontramos aquí, versículo 5 del capítulo 21, decida la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna. ¿Sabe cuántos años atrás fue profetizada? 550 años por el profeta Zacarías. Y cuando llegó la hora señalada, el que había inspirado dicha profecía sabía que ese era el momento y mandó a sus discípulos a traer el asna porque ese era el momento. Así que Cristo es el cumplimiento. Y así lo dice Zacarías. Él, Jesús, es el Logos y sabe los tiempos y las sazones y hace cumplir lo que 550 años antes se había prometido.
Y eso es lo que le da la autoridad. Y Juan lo dice de la siguiente manera. Podrías tú apuntar o ir a Juan capítulo 5, versículo 39 y versículo 46. Pero si voy a leerlo rápidamente. Escudriñar las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio ¿de quién? De mí. ¿Qué escrituras? Las escrituras del Antiguo Testamento, lo que ellos tenían, como los profetas, como los libros poéticos. Todos esos apuntaban a alguien. Todas las escrituras dan testimonio de mí. Pero mire el versículo 46 del mismo capítulo de Juan. Porque si creyeseis en Moisés, me creerías a mí. Porque ¿sabes de quién escribió Moisés? De mí. Todo apunta hacia mí. Todo se trata de mí. Pero tú que tienes la profecía y adoras la ley y no ves que todo eso apunta hacia mí. Y a pesar de las claras evidencias, mira la actitud de duda acerca de la autoridad de Cristo. Mira la multitud. Versículo 10 del capítulo 21. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo, ¿qué? ¿Cuál es la pregunta que hacen? ¿Quién es este? ¿No estabas adorando hace unos cuantos minutos diciendo, Hosana, Hosana, el hijo de David? Y ahora preguntas, ¿quién es este? Mire, no solamente la multitud, mire los discípulos, versículo 20. Viendo esto, los discípulos, ¿qué había hecho? Había maldecido la higuera y se había secado. Viendo esto, los discípulos decían, maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? ¿Te preguntas cómo es que se secó cuando él maldijo la higuera? ¿Qué acaso no sabes quién es él? ¿Qué acaso no te acuerdas de lo que él hizo en la tempestad? ¿Qué acaso no recuerdas lo que hizo frente a Lázaro? Y preguntas, ¿quién es? ¿Y cómo es que se secó enseguida la higuera? Pues es él. Pero mire ahora no solamente la multitud, los discípulos, sino mire el versículo 16 y el versículo 23. 16 y 23. Y dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Los principales fariseos, los principales sacerdotes y los ancianos le están diciendo esto a Jesús. Oye, ¿te das cuenta que te están nombrando a ti como el hijo de David? Y eso tú no lo eres. Por favor, ¿te das cuenta lo que están diciendo? No, ellos no consideraban quién era Jesús. Pero no solamente allí, mire el versículo 23 con mayor claridad. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba y le dijeron, ¿qué? ¿Con qué autoridad haces estas cosas? Así que tanto el pueblo, la multitud, como los discípulos y los principales sacerdotes dudaban. ¿Y por qué dudaban? Porque él no era el Mesías que ellos esperaban. Ellos esperaban un Mesías que entrara a Jerusalén con todo un séquito de soldados, con un armamento que viniera a destruir al imperio romano. Pero no fue eso lo que vieron, sino vieron a un rey, sí, un rey, pero humilde. Un rey sencillo. Un rey que refleja la tensión entre la grandeza y la humildad. La entrada muestra que las multitudes, aunque clamaban y decían, este es el Mesías, realmente no creían que era el Mesías. Porque ellos querían un Mesías a su conveniencia, para sus propios beneficios. Pero cuando vieron que el Mesías entra con una forma diferente a la que ellos tenían en mente, ellos ya no le decían, Hosana, Hosana, sino que ahora clamaban diciendo, crucifícale, crucifícale.
porque Jesús entra a Jerusalén montado en un pollino, un animal asociado a los rigores de la guerra. Este pollino normalmente era tomado para las actividades de paz y no para las actividades de guerra, perdón. Así que Jesucristo no vino con el esplendor de un rey terrenal. No vino a reinar con un poder humano. No vino en riqueza, sino en pobreza. No vino en grandeza humana, sino en mansedumbre. No vino a matar a los enemigos de Israel, sino vino a ofrecer salvación tanto a judíos como a romanos. Eso es lo que lo hace grande. Eso es. Y hoy quiero decirte, mi querido oyente, que tú, al igual que la multitud, al igual que los discípulos y al igual que los principales sacerdotes y ancianos, tendrás la tendencia de dudar de la autoridad de Jesús, porque Jesús no cumple tus expectativas terrenales, porque Jesús no se acopla a tus antojos humanos, porque Jesús no te da la salud que tú estás buscando, porque no te da el negocio que tú tanto añorabas, y muchas veces vas a dudar y vas a decir, este no es el Cristo que yo quiero, pero Él es la autoridad suprema, lo quieras reconocer o no lo quieras reconocer. Él es Cristo y toda la historia de la antigüedad apunta hacia Él. Pero si hoy tú en verdad ves que toda la historia apunta hacia Él, quiero decirte que tú debes rendirte a Él como tu Señor. Porque Cristo es el Rey con autoridad suprema, tú debes rendirte a Él como tu Señor. Y la pregunta que surge ahora, después de ver cómo nos describe Mateo a Jesucristo como el Rey Supremo, quiero preguntar, ¿cómo nosotros pudiéramos rendirnos a Él? Porque quizás es la pregunta que surge de ti. Ok, entiendo que Cristo es el Rey con autoridad suprema, pero ¿cómo debo rendirme a Él? Yo quisiera mostrarte dos formas de rendirte a Él de acuerdo a esta porción de la Escritura. Porque Él es el Rey con autoridad, ríndete a Él, adorándole en cada circunstancia de tu vida. Adorándole en cada circunstancia de tu vida. Del versículo 12 al versículo 17, nosotros encontramos como aquí un grupo de jovencitos adoran, y la forma en que ellos adoran es contrastante, no por lo que dicen, porque de hecho la forma de adorar de estos jovencitos es tan simple y tan similar a la que la gran multitud estaba adorando. Noten conmigo, versículo 9. Veamos la primera adoración que encontramos en esta porción de la multitud. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo, Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Esto es lo que la multitud decía. ¿Y qué es lo que encontramos en el versículo 15? Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al Hijo de David, se indignaron. La multitud que venía con Jesucristo en la primer parte, en el versículo 9, es una multitud que estaba aclamando y cumpliendo la profecía del Salmo 118. Pero estos estaban allí aclamando y adorando a Dios, a Jesucristo, por lo que ellos podrían haber recibido y también por lo que ellos pudieron ver en cuanto a los milagros. Pero no tenían un compromiso con Él. Era simplemente el ser llevados por la vorágine de personas
en una adoración comunitaria, pero sin una convicción personal. Pero nosotros encontramos algo diferente, porque la actitud del Señor Jesucristo para con estos primeros que le adoraban no fue otra más que simplemente pasar por donde ellos adoraban. Pero a diferencia de esa actitud del Señor Jesucristo, la actitud de Jesucristo en el versículo 15 es diferente. Es diferente. De hecho, hace una referencia a la actitud de estos niños, aunque la Reina Valera lo traduce muchachos, pero la expresión muchachos en su original no solamente se puede traducir como muchachos, sino como niños. Y me parece que es a eso que se está refiriendo el Señor Jesucristo, por lo que dice en el versículo 16. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí. ¿Nunca leíste? Y aquí hace la referencia al Antiguo Testamento. De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Y entonces vemos que los pequeños, los que son marginados, son los que Dios encarnado escucha su adoración. Esa expresión Hosana significa salva ahora, y eso es lo que el Señor Jesucristo se da cuenta que estos niños adoran diciendo salva Jesús, salva ahora. ¿Y qué es lo que habían visto estos pequeños? Mira la misericordia del maestro que vieron ellos. Versículo 14, y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó. ¿Qué es lo que vieron estos niños? Vieron que la misericordia de Dios se estaba compadeciendo por aquellos despreciados, marginados, y es lo que ellos decían, salve. Salve, Rey, tú eres el Rey. Y los fariseos dijeron, no puede ser que te estén adorando a ti como el Rey. Y él les dice, claro que sí, yo no espero que la multitud me adore, pero estos pequeños, los marginados, los débiles y frágiles, de ellos acepto la adoración. Así que esta adoración débil, sencilla, de murmullo quizá, no como aquella excitación de la multitud, sino esta pequeña adoración de niños, fue la que Cristo aceptó. No era un día cualquiera, era un día muy singular. ¿Recuerdan la escena? Versículo 12, entra Jesús al templo y se indigna, y es notorio la indignación que hay en él cuando ve que en el pasillo de los gentiles hay una vendimia, y tira las mesas de esos cambistas y se enoja y les dice, ustedes han convertido esta casa en una cueva de ladrones. Pero inmediatamente el versículo 14 vemos el contraste. Y ves sí a Cristo con esa autoridad suprema, pero ves esa compasión inmediata del verso 14 diciendo, sanando a los cojos y dando vista a los ciegos. Y es eso lo que los niños ven y dicen, salva, oh Rey. Merecemos el justo juicio, pero mira tu compasión para aquellos que tienen necesidad y hambre. Y es que en muchos momentos esos pequeños y frágiles corazones están más cerca del cielo que los más inteligentes y los más grandes religiosos. No importa cuán grande sea tu conocimiento y cuán amplio sea, si tu corazón sigue siendo arrogante y soberbio, que no te das cuenta de la autoridad de Cristo y no te das cuenta de tu necesidad de salvación, estás tan lejos del cielo y tan cerca del infierno. Pero un corazón que mendiga la justicia, la bondad, es el corazón que Dios acepta en adoración. Si estabas escuchando
cuidadosamente lo que oyeron estos fariseos y los principales, te darás cuenta qué es lo que estos niños reconocían. Jesús es el Hijo de David. Estos pequeños presentan una adoración genuina. No, la adoración genuina no fue aquella de la multitud. Fue esta adoración frágil de los despreciados, de los marginados. ¿Y sabes? Porque Cristo es el Rey con autoridad suprema, tú debes adorarle en cada circunstancia de tu vida, aún cuando Él no cumpla tus expectativas. Adórale a pesar de tus limitaciones. No esperes tener cierto nivel intelectual para venir cada día, cada momento de tu día a una vida de adoración. Él no espera que tú tengas un nivel intelectual o una acreditación para que proclames su gloria. No, Él no espera nada de eso. Lo que hoy conoces es suficiente para dar a conocer las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a su luz admirable. Aun cuando te sientas como niño y frágil y digas, yo jamás podría hacer tal o cual cosa, yo jamás podría tener un ministerio, eso no es lo importante es que tú reconozcas que Él es tu Señor, que Él es la fuente de tu satisfacción, que el templo no es tu identidad, es Cristo Jesús. Adórale en cada área de tu vida, adórale como padre, como esposo, como trabajador. No necesitas estar en un templo para adorarle. Allí en tu casa, frente a la televisión, frente al internet, adórale. Adórale. Y surge la pregunta, ¿y qué es adorarle? Adorarle es reconocer que todo es de Él, que todo es por Él y todo es para Él. Que todo es de Él, por Él y para Él, que ninguna circunstancia es producto de la casualidad y que tú no puedes estar clamando diciendo, cambia mi circunstancia cuando Él te mandó tu circunstancia. Gózate que de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Es darle todo, es hacer todo por Él. ¿Y de dónde surge una adoración así? Surge de lo que vemos en el versículo 18 en adelante. Y ese es el segundo punto. Porque Cristo es el Rey con autoridad suprema, tú debes rendirte a Él como tu Señor, adorándole en cada circunstancia de tu vida y creyendo su verdad en cada momento de tu vida. Y creyendo su verdad en cada momento de tu vida. Llega el versículo 18, es el tercer día. El primer día dijimos la entrada triunfal, segundo día llega al templo, destruye esas mesas de los cambistas y escucha la adoración de estos pequeños niños. Pero el tercer día, por la mañana, el Evangelio de Marcos nos describe una escena, la maldición de la higuera. Marcos lo hace diferente. Marcos nos describe que por la mañana el Señor Jesucristo pasa y busca fruto en esa higuera y la maldice. Y al regreso, por la tarde, se dan cuenta que la higuera está seca. Pero eso no cambia el sentido. Lo que quisiera llamar tu atención es que el Rey Supremo, con autoridad suprema, va a esa vid y ve que esa vid tiene hojas, normalmente las vides.
tienen hojas cuando tienen fruto. Casi todas las vides que tienen hojas es porque tienen fruto. Y ese día el Señor Jesucristo pasa por ese camino y ve esa vid. Ahora, es interesante que muy de mañana Él tiene hambre y se acerca a la vid y quiere tomar un fruto de esa vid. Y no hay fruto. Él buscaba fruto en esa higuera porque sabía que había hojas. Había elementos que podrían hacer pensar que allí iba a haber fruto. Pero al llegar, el Creador y Sustentador se acercó para tomar de su fruto y no había. ¿Y sabe qué hace? Toma la determinación de maldecir la higuera. Esa higuera llena de hojas, pero sin fruto, es un vívido símbolo de lo que eran los religiosos de Israel. Ellos lo tenían todo para ser una representación clara de una vid que tiene apariencia de dar fruto y no tiene un solo fruto. Ellos tenían el templo como esa hoja verde hermosa. Ellos tenían los sacerdotes, ellos tenían los cultos diarios, tenían las fiestas anuales. Ellos cumplían con la ley de Moisés. Ellos tenían la escritura del Antiguo Testamento. Ellos tenían a los levitas. Ellos tenían los sacrificios. Pero bajo esas hojas hermosas de excelencia religiosa, los judíos estaban absolutamente desprovistos de un solo fruto. De un solo fruto. No tenían gracia, no tenían fe, no tenían amor, no tenían humildad, no tenían espiritualidad. Había una ausencia de santidad por los valores eternos. Eran una higuera llena de flores, pero sin fruto. Y por eso el Señor Jesucristo llega a esa higuera, intenta tomar un fruto, no hay fruto, ¿y qué hace? La maldice, la maldice. Y esa higuera se seca. Y al igual que Israel, es maldecido porque no quieren creer. No quieren creer. Su problema es su incredulidad, teniendo evidencia, han decidido no creer. ¿Y por qué decimos esto? Inmediatamente el pasaje anterior y posterior nos dan luz para esto. ¿Qué es lo que acababan de hacer los fariseos, los líderes de la religión con el templo? Lo que ellos defendían era cueva de ladrones, era apariencia solamente. ¿Y qué es lo que hacen en los versículos 23 al 27? Diciéndole, ¿y tú quién eres? Como para venir y trastornar todo el movimiento del templo. ¿Y tú quién eres? ¿Y con qué autoridad puedes decir lo que estás diciendo? No quieren creer. Y hermano, hermana, por eso Israel fue desnudada de todos sus ornamentos externos. Fueron esparcidos sobre la faz de la tierra. Jerusalén fue destruida. El templo fue quemado. El sacrificio diario desapareció. El árbol había de secarse porque no creyeron. Y por eso la invitación hoy es, porque Cristo es el Rey con autoridad suprema, tú debes rendirte a Él creyéndole. Créele. No se trata de un pecadillo, no se trata de que no quieres venir a la iglesia. No, es algo más grande que eso. Es tu corazón incrédulo. Tu lucha real no es con tu esposo, con tu hijo, no es con las circunstancias de la vida, es porque no has querido creer.
No quieres creer. Y tu corazón y mi corazón se resiste a eso. En medio de un mundo convulsionado a la incredulidad. Mire el llamado de Dios a estos discípulos. Versículo 20 y 21 del capítulo 21. Viendo esto, los discípulos decían maravillados: ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que si tuvierais fe, si creyerais, ¿quién está frente a ustedes? Y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho, y todo lo que pidiereis en oración creyendo lo recibiréis. Cristo le dice a los discípulos: tengan fe, crean. La religión ha cegado para que ustedes puedan creer, pero ustedes deben de creer. ¿Y qué es eso? ¿Qué significa creer? ¿Qué significa tener fe? Es confiar en la revelación de Dios. Es creer que lo que Él dice es mejor que lo que yo digo. Es creer que Él es un Padre tierno y compasivo, aun cuando las circunstancias no digan qué es eso, sino que parece ser que dicen todo lo contrario. ¿Y cómo mantener esa fe como un estilo de vida? Mire, versículo 21. Oren, tengan fe. Pero no puedo tener fe. Sí, no puedes tener fe. Pero por eso te digo, ora. La oración es poder. La oración es poder para creer que lo que Él dice es mejor que lo que tú dices. La oración es poder para creer que lo que Él dice es mejor que lo que tú dices, y que lo que Él quiere es mejor que lo que tú quieres. La oración no es un cheque en blanco, no está diciendo: ten un cheque en blanco para que hagas lo que tú quieres y cumplas tus fantasías. No, te está diciendo: es la oración la que te capacita para poder creer que lo que Dios ha dicho es mejor que lo que tú has dicho. La oración no es seguir el camino fácil. No, es la manera de recibir poder para caminar el camino difícil. Déjenme decirlo nuevamente: la oración no es el camino fácil. La oración es la manera de recibir poder para caminar el camino difícil. Por tanto, nadie debe orar y luego decir: bueno, que Dios haga su voluntad. No. Lo que la oración hace es que te capacita para confiar y descansar en que sus promesas son mejores y que tú puedes caminar ese camino difícil aun cuando las cosas no salen como tú esperas. Es capacitarte para aceptar, y aceptar te transforma. Y es lo que Santiago dice: hermanos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Pero es un caminar constante, creyendo y siendo pacientes en que las promesas de Dios son mejores que lo que tú pudieras esperar. Y hay dos ejemplos claros de esto. Nosotros encontramos en el Nuevo Testamento a Pablo escribiendo en 2 de Corintios capítulo 12, versículo 1 al 10. Con una actitud desesperante por el dolor que estaba sufriendo, diciendo: Señor, te he pedido 3 veces que quites este aguijón de mi carne. Y la respuesta de Dios hacia esa petición de Pablo no fue: claro que sí, te quito el aguijón de tu carne para que seas más próspero en tu ministerio, Pablo. No, sino que le dijo: bástate de mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad.
Por tanto, de buena gana, dice Pablo, me gozo en mis debilidades. ¿Y qué hago con la oración? Le pido, Señor, fortaléceme en medio de este dolor por el aguijón de la carne. Es suficiente la gracia para sostenernos cuando nuestra fe se quiebra. Es suficiente, y por eso tú y yo podemos acercarnos al trono de la gracia continuamente para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hermano, ora cuando tengas falta de fe. No ores para pedirle a Dios que haga lo que tú quieres. Ora para que te dé contentamiento en cualquiera que sea tu circunstancia. Pero también te pido que consideres un segundo ejemplo. Jesucristo mismo. ¿Recuerdas en el Getsemaní? Oró para que pasara de él esa copa amarga, esa situación agónica en que se encontraba, y le dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Él no temía la muerte, él temía la separación de su padre con él, y eso es lo que le entristecía. Pero dice: no se haga mi voluntad. Aún el momento más cruel que un ser humano puede tener, él lo vivió y le pidió a Dios: Padre, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Y si tú quieres que pase de mí, que tome esa copa, ayúdame a soportar. Por eso debemos recordar siempre que la oración no trae liberación de la situación, pero trae una conquista sobre la situación. No te va a liberar de la situación, pero vas a poder salir y estar por encima de la situación. La oración no es una manera de huir de la situación, sino el medio por el que podemos conquistar y arrestar esa situación y decir: situación, dolor, angustia, persecución, hambre, no me vas a conquistar, porque Cristo conquistó esa situación. Soy libre del temor, soy libre de la culpa, porque Cristo venció en la cruz. Mi hermano, el llamado de nuestro Dios es: porque yo soy la autoridad suprema. Cree en mí en cada área de tu vida. Clama, implorando la capacidad de creer. Si tu corazón se resiste a creer, las circunstancias son tan adversas que te llevan a dudar, pero en ese momento clama y di: ayúdame en mi incredulidad. Clama cuando sientas que tu esposo no merece tu sumisión. Clama porque tus pensamientos te van a decir: no te sometas. Y vas a creer esa mentira cuando Él te ha dicho: sométete. Clama cuando creas que tus hijos merecen tu impaciencia pecaminosa. Clama cuando sientas que no puedes confiar en que Él es suficiente para ti. Cuando crees que mereces tener tal posición o tal nombramiento, clama diciendo: Señor, mi satisfacción no depende de eso, ayúdame a satisfacerme en ti solamente. Clama cuando llegue el temor de lo porvenir. Clama cuando te invada la culpa por el pecado. Clama: ayúdame en mi incredulidad. ¿Y por qué? Porque en la tarde de ese día, tercer día, esa higuera quedó maldecida y jamás volvió a dar fruto. Hermanos, esto no se trata de algo que podemos pasar de soslayo, es algo que tú y yo tenemos que analizar. Tengo que creer, no porque pueda creer, sino porque Él me puede capacitar para creer en medio de mi debilidad. Por eso clamo diciendo:
ten piedad, ayúdame a creer. Y puedo creer porque tú me capacitas para creer. Hermano, no confíes en nada que no sea el fruto del Espíritu. Tú puedes venir a la iglesia, tú puedes dar tu diezmo, tú puedes ser muy buen religioso, pero si en el día a día no crees, no estás dando fruto. Termino con esto. No es cierto que todo aquel que profesa ser cristiano, pero no da fruto, corre el terrible peligro de convertirse en una higuera seca. No lo dudes, porque teniendo nombre, dice Apocalipsis 3:1, teniendo nombre de que vive, aunque en realidad está muerta, teniendo apariencia de santidad, aunque carezca de poder para vivirla. Y eso expone nuestras vidas a un gran peligro. Hermano, Dios permita que esta verdad penetre a nuestro corazón, a lo más hondo de nuestros corazones, y no olvidemos nunca que tenemos que creer y tenemos que adorar, porque Él es la autoridad suprema. Y hoy te quiero invitar a ti, hoy que tú estás aquí, que no has creído en Jesucristo y que no has reconocido a Él como el Señor de tu vida. Puede ser que hayas estado toda tu vida aquí, pero aún no le has entregado tu vida a Él y no le has creído y no le adoras en cada área de tu vida. Hoy te invito, cree en Él, cree en Él. Y Mateo termina su carta diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id. Y si tú crees y le adoras, ve y anuncia que Él es nuestro Señor, nuestro Rey Supremo, que algún día vendrá y nos llevará con Él y adoraremos eternamente con Él. Porque Cristo es el Rey con autoridad suprema. Ríndete en adoración y en una vida de fe en cada momento de tu vida. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque nos muestras cuán grande es tu nombre. Ayúdanos a considerarte como lo que eres. No permitas que rebajemos tu nombre haciéndote un Dios que es un genio cósmico, que hace lo que queremos, cuando queremos, de la forma que queremos. No, ese no eres tú. Tú eres un Rey soberano, justo, amoroso, paciente, misericordioso, que se compadece de los débiles, que sustenta el alma de los frágiles, que fortalece los pies de los cansados. Ese eres tú. Pero no permitas que nosotros tratemos de negociar contigo por un corazón incrédulo, creyendo que merecemos algo cuando merecemos el justo juicio tuyo. El infierno merecemos. Por eso hoy venimos, Señor, para decirte: salva, hosana, salva, Rey. Te adoramos. Sálvanos de nosotros mismos, sálvanos de nuestras concupiscencias, sálvanos de nuestros corazones incrédulos, sálvanos y ayúdanos a creer que es mejor tu verdad, creer que es mejor tu perspectiva, creer que es mejor la vida de santidad que la vida de impiedad. Oh Señor, habla nuestras vidas y quieras tú producir esos frutos para gloria tuya, y líbranos de solamente confiar en nuestra apariencia,
Te lo pedimos por Cristo Jesús. Amén y amén.